En primer lugar, vamos a hablar en nombre de, no en nombre propio solamente, sino en nombre de cientos de ciudadanos de Jujuy que hemos vivido situaciones de apremio, situaciones violentas en nuestra integridad física. Específicamente voy a hablar como un ejemplo de lo que me pasó a mí. En el año 2012 yo era secretario gremial de un sindicato docente en Jujuy. Se vino el periodo de elecciones y previo a eso apareció en el sindicato sin audiencia y pateando puertas como siempre lo hacía la señora Milagro Sala, ofreciendo sin vivienda. Nosotros al principio como dirigentes pensábamos que era algo positivo, pero fue una trampa que nosotros mismos nos metimos. Esas 100 viviendas, si bien fueron para docentes que no tenían vivienda, acuérdense que en ese periodo Jujuy vivía una de las situaciones de crisis habitacionales muy profundas, terrenos tomados, viviendas tomadas, un caos. En esa situación vimos nosotros como dirigentes lo más loable tomar esa oferta, pero al correr los años esas viviendas nos las entregó en persona Milagro Sala y por ahí no lo tomamos como algo raro. Era normal vivir en Jujuy esta situación, ya que en mi caso yo soy padre de 3 hijos, el mayor tiene 27 años y hace 27 años no conseguía una vivienda, y así como yo, mucho, y apareció Milagro Sala con así vivienda. Obviamente lo tomamos, pero a partir de allí fueron situaciones de presión, de movilizar en sus marchas, hacer los cortes de ruta, y no era voluntario, era con presión. Pasaron los años, se aproximaban las elecciones del sindicato y Milagro Sala, con sus ayudantes, digamos, famosa Shakira, nosotros la conocemos de así, a la señora Mirta Moreno, ¿no? A la señora Patricia Jalín, y se acercan al sindicato obligándonos a conformar una lista única, pretendiendo que incluyamos al 50% de la lista a la gente de la Tupac. Nosotros no accedimos, y eso fue el calvario que comenzó para cada uno de nosotros y en particular a mí, porque yo era candidato a secretario general en esa oportunidad. En una posterior al acto eleccionario, muy tumultuoso, porque intervino una lista de Milagro Sala. Me acuerdo y traje algunas publicaciones que Milagro Sala, entre las cosas que decía, que peligraba la paz social en la provincia de Jujuy, y hacía referencia al acto eleccionario de ADER, que es el sindicato que yo representaba. Hasta ese momento medianamente se llevaba una compulsa eleccionaria normal, como se en todos los sindicatos, pero en una mañana que me aproximo, creo que fue un 7 de enero o un 6 de enero, llego al sindicato, tenía el sindicato rodeado de 24 policías de infantería y por ahí era algo normal y creo que se vive la custodia policial. Ingreso al recinto y no termino de conversar con algunos compañeros, siento un vidrio que se rompe de una patada, salgo al hall, asomo mi físico y recibí una trompada en la nuca que me llevó al patio, a mí y a otros compañeros que estaban, y quedé allí privado de mi libertad y he puesto mi denuncia penal en su momento durante 4 horas y media, y me exigían que renuncie a esa situación. 4 horas y media que en mi vida pensé vivirla, porque me escracharon, me obligaban, me traían un libro para que firme la renuncia, no la hice y me empezaron a amenazar de muerte. 4 horas y media para unas
para un docente común vivir esa presión y ese hostigamiento a trompadas y a patadas limpias, porque no eran docentes los que estaban allí, eran patoteros de la organización Tupac Amaru. Pasaron las 4:30 y mis familiares de afuera querían saber sobre mi paradero porque me quitaron el celular, y me acuerdo claramente que la señora Patricia Jardín me dijo: dame el celular, HDP, a mí no me van a agarrar otra vez como la nata. Fue grave esa situación porque quedé incomunicado, no podía dar un paso porque me daban trompadas en todo el cuerpo, en la cara, en la cabeza. Me llamó la atención que vi ingresar un policía. Yo digo, bueno, se va a terminar el calvario que estaba viviendo. Solamente atinó a levantar su mochila y se retiró mientras me propinaban trompada. Pasaron 4:30. Mi familia no sabía qué me pasaba porque Jujuy no es solamente esto. En Jujuy hemos vivido situaciones que no son naturales, no han sido naturales para un maestro común. Me amenazaron a mi familia, a mí, sobre todo me sentí un raptado a las trompadas, y las 28 policías que estaban, no había ninguna. Me liberaron el sindicato a la libertad del accionar de la señora Patricia Jardín, la señora Shakira, que estaba en la puerta, y comandaba todo esto era la señora Milagro Sala. 4:30 de calvario. Gracias a Dios mi esposa se puso las pilas, como se dice, fue a fiscalía, obligó a que intervenga, porque por lo menos de hecho, porque se sabía en Jujuy que es lo que se estaba viviendo. Logró que una comisión policial de la Brigada de Investigaciones pudiera acceder al sindicato, y ahí recién me pudieron liberar después de 4:30, a mí y a todos mis compañeros que también quedaron bajo llave en las dependencias y que no pudieron salir, porque el que se asomaba los molían a trompadas. Llegué a hacer la denuncia policial, y mientras hacía la denuncia policial, en la puerta de la Brigada de Investigaciones me volvieron a amenazar. Te vas de la casa de la Tupac, porque yo vivía en la Tupac Amaru, en la vivienda. Esas 100 viviendas que dio, una la tomé porque decía, no hago daño al Estado, no hago daño al sindicato, quiero ser un dirigente que cuando me vayan nadie me esté señalando con un dedo, porque ese sindicato tenía planes de vivienda que no se habían ejecutado en gestiones anteriores. Yo decía, bueno, no hago daño, y necesitaba una vivienda. Me amenazó, me dijo, te vas o te vas. Lo primero que atiné es llamar a mi familia, a mi mujer. Le dije, prepara a los chicos, prepara lo que puedas cargar. Fui con mi vehículo, lo trasladé al domicilio de mi padre. A partir de ahí fue todo calvario, persecución. Hice las denuncias que correspondían, me pusieron una guardia policial en el domicilio de mi padre, las 24 horas. Un vasito de agua, por favor. Aún con la custodia policial, rompieron mi vehículo. El policía que en teoría me custodiaba, justo esa noche se durmió. Al día siguiente yo pensé que iba a venir una comisión policial a averiguar qué pasó, porque no fue un hecho común. Me rompieron el auto, me robaron todo lo que tenía dentro del auto, no ingresaron a mi domicilio porque bajamos mi hermano y yo con unos palos, porque se ingresaba. El policía estaba durmiendo, y al otro día no apareció nadie. No solo no apareció nadie, nunca más volvieron los policías, ninguno de los policías. Lo que sí me llamó poderosamente la atención, que dije, bueno, no sé si se pueden poner en mi lugar, pero la policía
me rompen el auto, amenazado de muerte, vivía en una situación de mucha presión y digo, bueno, ¿qué hago ahora? Les tocan la puerta a unos amigos y me dicen, Víctor, te busca la policía en una camioneta. Yo digo, bueno, será por mi caso. Voy a Jujuy, al cuartel central de la policía, pero yo no tenía nada que esconder. Fui con un compañero, acompáñame por las dudas, que todo se temía, porque todo en Jujuy sabían que manejaba todo era Milagro Sala. Manejaba los planes de vivienda, manejaba la policía, manejaba todo. Cuando digo todo, es todo lo que ustedes se pueden imaginar. Milagro Sala era casi una gobernadora. Voy a la jefatura de policía, estaba el jefe de Paniagua y el subjefe de Serpa. Yo pensé que me iban a hablar sobre mi caso y me dijo, Mendoza, deje de salir los medios porque piden mi cabeza a la flaca. La flaca era la señora Milagro Sala. Porque yo salía a denunciar por los medios, creo que fui uno de los primeros ciudadanos que salió a denunciar la presión y las amenazas de muerte, y le hice cargo a Milagro Sala si me pasaba algo a mí y a mi familia. Me sorprendió muchísimo que un jefe de policía le tenga tanto temor. ¿Qué me quedaba a mí? Me quedó esconderme como rata, poniendo a mis hijos, sobre todo en resguardo, a mi mujer, y dije, lo mejor me callo, me callo porque no es el momento. Y desde ese año, hasta que yo vi la posibilidad de salir y denunciar, volví de nuevo a dar la cara. Volví a dar la cara porque creo que es el momento, porque nos hemos empezado a juntar las víctimas, hemos empezado a dar ánimo. Y desde ese momento, Milagro Sala siempre está presente en mi vida, porque si no me rayan el auto, me matan un perro, pero siempre hay algo que me hace recordar de que estoy bajo presión. Hoy no le tengo miedo a Milagro Sala. Mi familia sí están con miedo porque les recuerda todo lo que hemos vivido. Las denuncias están hechas, señores diputados, no es comentarios, no son por allí acusaciones infundadas. Nosotros como jujeños y ciudadanos que hemos sido víctimas, venimos a denunciar. No termina ahí, me olvidaba de decirles, nunca más pude ingresar a la vivienda. Se quedó con todas mis cosas, con todas mis cosas. Ayer justamente preguntaba a una de mis vecinas que no sé si se va a animar algún momento a atestiguar. Sacaron tus cosas al patio y dejaron que se pudra, y lo que lo pudieron vender, lo vendieron. Estoy hablando de heladeras, camas. Llevé los bolsos de ropa nada más en ese momento. A los 2 o 3 días intentamos volver con mi esposa y otros compañeros, y ya vivía otra persona. Violentaron la puerta impunemente. Y no fui el primero. Muchas viviendas fueron violentadas de la misma manera, con toda la gente de la Tupá. Iba con máquina, violentaban la cerradura, cambiaban la cerradura y ahí no entraba nadie más que la que disponía la señora Shakira, que estaba a cargo, y la señora Milagro Sala. Hasta el día de hoy sigo siendo un docente de más de 30 años, inscrito en el Instituto de Vivienda, sin casa, hacinado en un domicilio familiar de 8 hermanos, y cada uno tiene su grupo familiar, como rata, porque una mujer me privó lo más digno que era tener una casa, que la podía pagar, pero no me dio esa oportunidad, y como dueña de todo, se quedó con eso, y sobre todo se quedó con mi dignidad y la de mis hijos. Por eso vengo y doy la cara. Tengo mucho miedo a las represalias, porque aún presa hoy Milagro Sala sigue teniendo poder. Nos siguen amedrantando, nos siguen amenazando. Hace sin ir lejos, cerca de la casa de gobierno, se paró un auto verde y me empezó a insultar. Una mujer, que no sé quién es, pero yo sé que esto quizás no me devuelva a la casa,
quizás no me va a devolver la dignidad. Hoy estoy por mis hijos, dando la cara, porque yo no puedo dejar un mensaje a mis hijos que hoy son todos adolescentes, que su padre se escapó por cobarde. Yo no soy cobarde, soy una persona de bien, una persona laboradora. Desde los 17 años que laburé. Esta mujer me privó a mí y a toda mi familia de algo digno que es tener una vivienda, amenazándome de muerte, que es lo más peligroso. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carmen Rosa Fernández, vengo en representación desde el entonces que mi hija tuvo problemas. Soy madre de Micaela Betiana Condoni, el cual ella sufrió lesiones gravísimas en el año 2009. Pasó un 3 del 11 del 2009, en el cual van a la vivienda de mi hija. Mi hija vive actualmente en la Tupac Amaru. Ese día estuvieron entregando las carpetas de resolución de viviendas, en el cual no sé qué es lo que pasó. Yo estuve trabajando en el colegio, en la escuela 458 del barrio del Alto Comedero. Me llama una conocida de ahí que le habían ido a sacar a mi hija del domicilio. La llevan a mi hija, a mi nieta. Mi nieta tenía meses. La sacan a mi hija como estaba. En ese momento se aproximan donde ella estaba entregando la carpeta de resolución de vivienda, el cual yo di a conocer a la vicedirectora del colegio donde yo estaba trabajando. Estaba con el plan que la señora Milagro Sala me dio, era un plan de 150 pesos. Con ese pude acceder a trabajar ahí. Cuando me llaman, me retiro, aviso a la vicedirectora, la señora Cándida Vaca, le comenté qué es lo que pasaba, me dijo que me retire, me voy hasta donde me dijeron que estaba mi hija en el playón de la Tupac, en el cual llego, había un tumulto de gente, bastante gente. Cuando yo me acerco, ella por alto parlante insultaba con palabras obscenas que no les puedo repetir, como todos conocen, maltratando re feo a mi hija delante de toda la gente, exponiéndola a insultos, a agravios, porque ella le había dado la vivienda. En ese tiempo mi hija estaba trabajando como peón ahí. Ella hacía la construcción de vivienda junto al padre de mi nieta. Y después mi hija dejó de trabajar ahí, buscaron por otros lados, continuaron con la vivienda. Yo no sé si esto es lo que a la señora Milagro Sala no le gustó, porque a ella le gustaba dar la vivienda y que esté a disposición de ella. Cuando me aproximo yo, escucho que la insultaba, la maltrataba a mi hija, le hace quitando los brazos a mi nieta de meses. No sé qué persona se la llevó, la quitan a mi nietita. No sé dónde se le habían llevado, preguntando, desesperada. Fui, la arrojé, la quité de los brazos a mi nieta. Le digo, yo soy la abuela, no te la vas a llevar. La agarré a mi nieta, me la traje conmigo. En eso había una conocida. La fui y le entregué a mi nieta a ella. Le dije que iba a ir por mi hija a ver. En el cual ya cuando yo llego a ver a mi hija ya no estaba ella ni el papá de mi nieta. En eso pregunté a dónde se le habían llevado a mi hija. Tanta gente que conozco ahí no podían estar a favor mío, pero sí, gracias a Dios, me pudieron decir que a mi hija en ese momento se la llevaban para el museo de la Tupac, en el cual me voy desesperada a buscar a mi hija. Y fui preguntando dónde era el museo. Cuando yo llego al museo, a la puerta del museo, todos sentados, la gente de ella que ella dirigía, todos sentados como indios. Habían
sillas acá de frente, no había mesa, solamente silla. Estaba mi hija, mi yerno, la señora Milagro Salas, Yakira y los que continuaban a ella. Y la gente de ella, todos ahí al frente, en el piso, mujeres, hombres, no sé decir la cantidad, pero que eran bastantes. En el cual, cuando yo me aproximo, la señora Milagro Salas la seguía insultando a mi hija, la seguía grabando. Hasta que yo llego a la puerta y ella dijo: ¿dónde está la mamá de esta hija de...? Cuando yo llego a la puerta, dije, yo levanté la mano, dije, yo soy, acá estoy. Me agarré y me pasé por encima de la gente por la desesperación que tenía, que ya veía, porque yo veía cómo era la señora ahí. Me pasa. Me hacen también venir ahí al lado de mi hija, me hacen sentar, me ponen una silla, en el cual ella comenzó a agraviar a mi hija, y mi hija de tantos insultos, ella pedía que mi hija le pida perdón. Mi hija le dice: ¿por qué te tengo que pedir perdón si yo no te hice nada? Pedime perdón, hija de... Y la tenía así hasta que mi hija se agarró, se levantó y le dijo: ¿qué quieres, Milagro? ¿Que te devuelva la vivienda? Yo te la devuelvo. Entonces ella agarró y dijo: mira esta que se cree, me la empezó a insultar con palabras que no le puedo repetir. En eso vienen los allegados a ella, la agarraron a mi hija, le pusieron los brazos atrás de la silla. Milagro Salas se levantó, vino frente de mi hija, empezó a darle puño en la cara, tenía los anillos, recuerdo bien, no lo puedo olvidar. Discúlpeme, pero es algo muy doloroso para mí porque yo lo tuve, yo presencié todo eso y me sentí impotente de no poder ayudar a mi hija. Cuando yo veía que ella me agarraba con un golpe de puño a mi hija, sobre toda la cara, me la golpeaba, tenía unos anillos así cuadrados. Yo veía que mi hija estaba toda su cara roja, empezó a salirle sangre de la nariz. Y yo me quise levantar y ellos lo tuvieron así, no me dejaban ingresar, me hicieron como cadena. Cuando yo dije: paren, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué le están haciendo así? Y la gente de ella, el chico este Filo Mancilla y otro que no me recuerdo los nombres, todos al llegar a ella dijeron: quédese tranquila, no le están haciendo nada. Y yo dije: ¿cómo que no la están haciendo nada? Mira cómo la golpean a mi hija. En eso yo traté de que paren de golpear a mi hija. Y por el otro lado, al costado, lo tenían al papá de mi nieta tirado al piso. La gente de ella le patea a mi yerno. Yo lo veía como estaba en ese costado en el piso, estaba tirado él y le pateaba por todos lados. Le agarraban, le daban golpes de puño a los chicos que eran de la Tupac. Me sentía tan impotente, por Dios, y no podía hacer nada. La veía a mi hija amarrada y la Milagro que me la seguía golpeando. Con golpe de puño me la agarró a rodillazos. La rodilla venía por donde sea, le metía rodillazos a mi hija en todo el cuerpo, no le importaba nada. No pude parar todos esos golpes. Buenas tardes, mi nombre es Soledad Mendoza. En enero del 2015 he sufrido un atropello en mi propiedad. Esto viene porque una familia vecina, pertenecían a esta agrupación social de Tupac Amaru, de la señora Milagro Salas, y bueno, a ellos se le ocurrió hacer una copa de leche en el patio de mi propiedad. Desde ese momento mi vida cambió por completo. Yo soy comunicadora social y desde ese momento me tocó vivir algo que jamás en mi vida había soñado. Primero porque como hija me tocaba defender a lo que más amo, al tesoro más grande que tengo en mi vida, que son mis padres. Desde ese momento nosotros teníamos una medida cautelar que era por el tema de una medianera, pero a esta mujer se le ocurrió porque mis vecinos eran guardaespaldas de Milagro Salas.
y ellos amedrentaron mi propiedad, se metieron ahí construyendo paredes, una pequeña pieza, podría decirse, donde se les daba una copa de leche popular a los niños carenciados del barrio. Yo vivo en un barrio Belgrano, es una villa, y no únicamente empezó esto con un atropello, ¿no?, a la propiedad privada, sino que también vino acompañado con otras cosas, como por ejemplo, me pasó que yo empecé a salir en los diferentes medios a decir de que estaban atropellando mi propiedad, de que no había nada que a ellos les pueda decir o autorizar de que podrían dejarnos a nosotros sin patio, sin garage. Y desde ahí teníamos 2 perros dogos blancos, una pareja, una hembra y un macho, que me los descuartizaron, los degollaron, dejándolos colgados en la medianera con un cartel que decía: esto te va a pasar a vos si seguís jodiendo. Y esto era porque yo salía en los diferentes medios, en la radio, en los diarios, denunciando este atropello. Logré hablar con la señora Milagro Salas cuando empezó todo esto. Se metió a mi casa y le mostré el título que teníamos nosotros de mi casa, de que no podía, de que acá únicamente había una medida cautelar por la medianera nada más. Y ella me dijo con palabras grotescas, como solía y suele hacerlo, diciendo: a mí no me importa la justicia. Bueno, con otras palabras, yo me paso a la justicia, acá la que les paga les daba la orden a sus albañiles, acá la que les paga soy yo, y ustedes van a hacer lo que yo les digo, y acá va a haber una copa de leche y punto. Y así fue. Entre 15 días levantaron ahí su copa de leche. Nosotros, impotentes, sin poder hacer nada, fui a hablar con el fiscal, que el fiscal hoy me atiende y da la orden por la medida cautelar, decía no innovar, da la orden al jefe de policía de mi barrio para que desalojen a la gente inmediatamente, porque yo tenía los papeles, y al otro día continuó todo normal. Se ve que hubo una orden más arriba que el fiscal para que ella continúe la obra donde no le correspondía, donde no era su espacio y donde no debía, haciéndome un daño psicológico terrible a mí, a mis padres, que son mayores. Mi mamá no camina, y le pegaron a mi madre. Y no pude defenderla porque a mí también me golpearon. Nunca en mi vida creí que esta desgracia me iba a tocar. Haber perdido a mis perros de la peor manera, haber perdido parte de mi casa y sobre todo haber permitido o ver cómo golpeaban a mi madre, que no caminaba. Estas mujeres empezamos a convocarnos porque todos los casos en Jujuy, hay cientos de casos de diferentes maneras: quita de vivienda, atropellos, golpes. Hay muertes en Jujuy que esta señora hizo, pero aún hay miedo en Jujuy porque estando presa ella todavía articula Jujuy porque tiene gente afuera. Todavía somos amenazados. Casa, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo nada. Me sacó a la calle y me dejó a la deriva. Yo ayudándome, gente que pasaba me ayudaron a recoger mis cosas para poder irme. Y me fui a la casa de mi papá. Mi papá es enfermo y él no me iba a poder defender. Yo no le comenté que ellos me golpearon a mi familia porque no quise que no le pase nada. Yo sabía que esta mujer
qué lo iba a hacer, pasó tiempo de ahí, igual me iban siguiendo con los serenos, así yo tenía que ir a comprar, tenía que ir a un lado, ella me iba a seguir, por eso es que yo le pido por favor que hagan justicia, porque yo me voy ahora y yo no sé, porque ella es verdad, ella está adentro, pero ella también tiene gente que la apoya. Y yo no sé si hoy estoy, mañana estoy, porque son gente mala. Y no le estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad. Porque usted ve, yo tenía mi casa y tenía... Acá tengo la boleta donde yo tenía la luz. Esa era la luz que yo tenía. Yo levanté firma de los vecinos, como hay vecinos que siguen teniendo miedo y se denuncian. Me animé a hacerle la denuncia, pero con temor, con ese miedo, porque hasta el día de hoy sigo teniendo miedo, me costó venir acá.